Para acercar la justicia a las mujeres, el Poder Judicial de la Ciudad de México y su titular, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, han emprendido múltiples acciones dentro y fuera de la institución que garantizan un acceso a la justicia ágil y con perspectiva de género. Destacan: creación del Manual del Poder Judicial de la Ciudad de México para identificar y atender la violencia de género. Implementación de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia en la capital, donde ninguna ha sido negada por personas juzgadoras. Y dejar un dato puntual: ni una sola petición de protección a las mujeres han sido negadas en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Todas se han otorgado puntualmente para aquellas que piden su protección. Habilitación del indicador de sentencias con perspectiva de género en el sistema de versiones públicas IVEP, que permite a la ciudadanía comprender las decisiones judiciales. Impartición de los talleres, redacción de sentencias con perspectiva de género y cómo usar el indicador de perspectiva de género en el sistema CIVEP a más de 1,000 personas servidoras públicas de esta institución. Stands informativos y difusión de materiales a quienes visitan nuestras instalaciones. Campaña de difusión Únete, iniciativa de la ONU para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, llevada a las sedes de este órgano judicial los días 25 de cada mes. El Poder Judicial de la Ciudad de México, como integrante del Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los Órganos de Impartición de Justicia, CIS, participa activamente en las sesiones compartiendo materiales informativos y desarrollando estrategias que garanticen el acceso con equidad a las mujeres que requieren los servicios de la justicia. Las actividades encaminadas a facilitar el acceso de las mujeres a la justicia no pararán. El compromiso del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez y de las personas que laboran en el Poder Judicial de la Ciudad de México está claro, desde las guardias hasta actividades que permiten visualizar y sensibilizar, como la iluminación de los inmuebles. Juntas y juntos, construyamos un futuro libre de violencia y discriminación, por un futuro sin violencia de género y una sociedad más justa e igualitaria. Hola, muy buen día. Agradecemos la invitación del magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, por habernos invitado a este pequeño conversatorio. Me presento, soy la doctora Angelita Marín, escritora, y conmigo me acompaña el doctor Francisco Villa Betancourt, nieto del general Francisco Villa. Pues nos encanta muchísimo platicar juntos. Ya llevamos varios años participando en diferentes actividades de conversatorio, y el tema que nos trae el día de hoy es el de las mujeres revolucionarias, heroínas anónimas. Hace algunos años el doctor Francisco Villa me invita a hacer una plática en Palacio Nacional y me dice: ¿cuál tema elegirías? Y pues le digo, pues de las mujeres. Me gustaría saber la vida de las mujeres que convivieron con el general Francisco Villa. Y siempre le preguntaba sobre su abuela y cuáles eran los datos relevantes, ¿no?, que podíamos conocer. Él me mencionaba pues muchas de las cosas que su abuela de manera personal le platica, pero lo más interesante es cuando comienzo a investigar para dar esa plática y me doy cuenta que hay un anonimato terrible, ¿no? No se conocen los nombres, muchas mujeres que hicieron grandes cosas dentro del movimiento revolucionario, pues ni siquiera sabemos cómo se llamaban, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto me lleva a comenzar a investigar más y me encuentro con nombres muy interesantes, pero dentro de estos nombres me encuentro con temas realmente abrumadores, ya que aun y cuando podemos considerar que la mujer fue a las filas revolucionarias por su propio gusto, nos encontramos que muchas mujeres eran obligadas a ir, ¿no?
por sus esposos, los revolucionarios. Y no estamos hablando únicamente de villistas, sino tanto zapatistas, maderistas. De todas las facciones revolucionarias. Exactamente. Entonces, no sé, tú como, ¿qué visión tienes a partir de lo que tu abuela te comentaba con respecto a la mujer en el movimiento revolucionario? Bueno, primero, el general Villa no quería mujeres dentro de la División del Norte. Decía que las mujeres iban a distraer a los hombres. Al fallecer el esposo de algunos iban a pelear por ella. Pero conforme fue pasando el tiempo, las fue aceptando y tuvieron roles muy importantes. Muchas mujeres que se metieron en la revolución, se metieron, como bien dices, por su gusto, a veces obligadas, a veces también se metían para cuidar la paga que les iban a dar a sus maridos, porque si no los maridos se gastaban el dinero en otras mujeres, en alcohol, por eso lo hacían. Mi abuela me contaba muchas cosas en torno a la mujer de la revolución, obviamente en el periodo villista, y mi abuela, aunque es una de las mujeres de Villa se casó 3 veces. Hay quien dice que se casó 40, 70 veces, no, Villa se casó 3 veces. Contadas nosotros tenemos 28 mujeres, pero reitero, solo se casó 3. Mi abuela fue la tercera esposa con la que está viviendo cuando fallece. Pero mi abuela conoce a mi abuelo desde pequeña. Está registrada ante la Secretaría de la Defensa y agrupaciones revolucionarias, como que ella estuvo desde los 10 años sirviéndole de vigía a Francisco Villa. Fíjate que hay algo bien interesante, que la mayoría de las mujeres a la edad de 10 años ya se les consideraba mujeres listas para el matrimonio, ¿no? Exacto. Muchas de las mujeres que vemos en las fotografías del maestro Casasola eran realmente unas niñas, ¿no? Que estaban dentro de las filas de la revolución y que ya podían tener hasta hijos, ¿no? A esa edad, entre 10, 12 años, eran mujeres que podían procrear y podían servir o atender a un hombre. Esto es algo terrible porque no únicamente era en un estatus social bajo como las mujeres campesinas, que eran las que estaban dentro del movimiento revolucionario, sino también muchas mujeres que estaban dentro de las clases media alta, ¿no? De la clase alta. Esas mujeres también ya podían casarse o las casaban con hombres ya muy grandes. A las mujeres de clase alta, estar solteras a los 20, 22 años, ya era una preocupación para los padres. Exactamente. Hacían era alianzas. Una carga, ¿no? Exactamente. La preocupación era una carga. Hacían alianzas, a menos que fuera la hija más chica del matrimonio, porque en provincia todavía se sigue haciendo. El hijo más chico es el que va a cuidar a los padres. Yo creo que toda esta violencia ejercida a partir de las costumbres, el gobierno, la iglesia, la misma sociedad sobre las mujeres, no ve una clase social. Estamos hablando de cualquier nivel, han sido violentadas, ¿no? Las mujeres con estas malas costumbres o malos tratos, ¿no? Desde la familia, la sociedad, el gobierno, todo, únicamente nos ha limitado a las mujeres y les ha dado como motes y etiquetas de acuerdo en el lugar en donde te encuentras, ¿no? Las mujeres dentro de la revolución se les consideró libertinas por perseguir un ideal revolucionario, ¿no? O se les consideró marimachas por montar un caballo, por traer un rifle, por estar dentro de los movimientos armados. Pero fueron mujeres aguerridas que aún y con sus limitantes sociales dieron mucho para el movimiento armado. Hay que tomar en cuenta que en la etapa revolucionaria uno de los más grandes descontentos sociales es el derecho de pernada. El derecho que tienen los dueños de las haciendas por sobre las mujeres. Muchas mujeres fueron violentadas, así como tú dices.
por ese simple derecho de pernada. La revolución vino a cambiar eso, e incluso Doroteo Arambula, Francisco Villa para Todos, nace de alguna manera así, porque él evita que por medio del derecho de pernada, el hijo del hacendado, López Negrete, quiera violar a su hermana Mariana. Él evita que violen a la hermana, le dispara al hacendado, que queda herido de la pierna y se va a la sierra. La revolución, durante todo su contexto de 1910 hasta que acaba en parte con el derecho de pernada. Digo en parte, porque actualmente en algunos lugares, en la sierra de Veracruz, me ha tocado ver, en Durango, todos siguen haciendo esas prácticas como usos y costumbres, ¿no? Se ¿no? justifican dando este término, son usos y costumbres de la región y por eso es que lo podemos hacer. Fíjate que yo hace algunos años, después de una conferencia un poco acalorada, me coincidí con uno de tus sobrinos, un villista, y él le decía a las personas que estaban hablando mal del general, porque decía que había sido un sanguinario y que había matado mujeres, y él decía, la revolución no se hizo con flores y piropos, la revolución se hizo con balas y mentadas de madre, ¿no? Exactamente. Y justamente es increíble que cuando las mujeres desempeñaban papeles de espías, de cocineras, de lavanderas, a veces hasta del consuelo de los hombres, porque no debe haber sido sencillo para los hombres el estar al frente de una batalla y después regresar al cuartel sin tus compañeros, sin tus hijos, sin tus hermanos, debe haber sido muy difícil. Las mujeres al final del día se volvieron ese consuelo, ¿no? Para que ellos no desistieran y salieran huyendo de ese movimiento armado. Aún y con todo eso y que las mujeres fueron espías, cuando encontraban a un grupo de revolucionarios y entre ellos habían mujeres, a los hombres los fusilaban en el momento, los colgaban, ¿no? Pero en el caso de las mujeres eran violadas por cuanto hombre quisiera, sí, eran torturadas, y si todo eso era suficiente, eran fusiladas, ¿no? El trato no era el mismo, ni siquiera había una desigualdad terrible, ¿no? Para el maltrato que se les daba como rehenes, ¿no? O como prisioneros en ese momento. Al final de cuentas eran como monedas de cambio, ¿no? Uh-huh. Para tener algunas otras cosas, beneficios, ocupaban también a las mujeres. Exacto, hablábamos hace rato de estos derechos que no tenían, y pues bueno, una mujer que transcribió parte importante como el prólogo del Plan de Ayala, en donde se hablaba justamente de los derechos de la tierra para los campesinos, los derechos de la paga y buen trato, y así como de los derechos indígenas, fue la maestra Dolores Jiménez y Mur, ¿no? Quien nace en Aguascalientes, y desde muy joven ella estuvo apoyando los ideales juaristas, estaba a favor del rechazo de la invasión francesa y de todo este imperialismo de Maximiliano, ¿no? Y ella, cuando llega a la Ciudad de México, empieza como a escribir para el periódico de la Mujer Mexicana, y estuvo dentro de un club femenil, ¿no? Buscando como estas cuestiones especiales para las mujeres. Y por fortuna, el general Emiliano Zapata visualiza todo lo que está haciendo y le invita a participar dentro de las filas zapatistas. Y se vuelve maestra, escritora, periodista, oradora sobre todos estos temas. Y al verla durante tantos años, creo que en los libros de texto siempre aparecía esta fotografía icónica, ¿no? De Palacio Nacional con tu abuelo, el general Francisco Villa, y el general Emiliano Zapata, y creo que nos preocupábamos más por ver si era realmente la silla presidencial y quién había decidido quedarse en el poder en esa fotografía, ¿no? Y cuando descubres que detrás de una de esas sillas está una mujer, todos los comentarios que se pudieron haber hecho en ese tiempo, ¿no?
A lo mejor fue una de las esposas que quiso estar ahí metida, en donde nadie la llamó, fue tal vez adjetivos que les daban muy en particular a estas mujeres, ¿no? Pero yo creo que jamás nos dimos a la tarea de observar bien esa fotografía y preguntar quién es la mujer del cuadro. Dolores Jiménez y Muro aparece en el hombro izquierdo de Francisco Villarriba de la Silla. Ella llega con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es quien le dice que ella tiene que estar ahí, es darle un lugar a la mujer, cosa que no se le ocurre a Francisco Villa. Incluso Emiliano Zapata, dentro de esa misma fotografía, también pone a su hijo, Nicolás. Los demás son revolucionarios, aunque muchos parezcan gente de pueblo, pero todos son revolucionarios de las dos facciones. Por eso aparece, y es la importancia de Dolores Jiménez. Y yo creo que también en ese cuadro podemos ver a el campesino luchando por todo eso que soñó siempre, ¿no? Por tener derechos. Porque creo que después de el plan de Ayala han pasado muchos años para que realmente la mujer pueda tener derecho a las tierras, ¿no? Porque solamente los derechos fueron, o las tierras fueron otorgadas a los hombres, ¿no? Para las mujeres no había todavía ese derecho, ¿no? Años después se les otorga el derecho únicamente a las mujeres solteras y a las viudas. ¿De dónde estaba el papel o el derecho de las mujeres casadas, no? Los terrenos, por ejemplo, que los padres heredaban a las hijas, cuando las hijas se casaban, automáticamente esos terrenos pasaban a ser parte del marido, ya no de la hija. La revolución vino a cambiar muchas cosas en favor de la mujer. Hay que recordar que con Venustiano Carranza se empieza a proceder con el divorcio, cosa jurídica que no estaba contemplada antes. Venustiano Carranza es el que pone el divorcio en la mesa para que la gente se pueda divorciar y vivir como quisiera. Pues sí, fue un logro el divorcio en ese tiempo, pero recordemos también que debías tener como mujer una razón así muy fuerte como para que te pudieras divorciar, porque aparte también la sociedad decía, no te puedes divorciar, ¿qué va a decir la gente? Y vas a ser una mujer separada, y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Sí se pueden ver los beneficios que vienen de ese tiempo, pero hasta creo que hace algunos años es cuando han tenido el derecho de decir, porque no quiero, me separo, nada más, ¿no? No necesariamente que tengas que dar una justificación como antes se tenía que hacer. Dentro de la cuestión jurídica, a raíz de que se instaura el divorcio express, es cuando uno ya puede decir me voy a divorciar por el simple hecho de quererme divorciar. No necesito una razón. Antiguamente un divorcio podía durar años si una de las dos partes no quería. En la revolución, los primeros divorcios se empiezan a dar, y esto es muy importante, porque la mujer no aguanta las agresiones del marido, y lo estipula en los primeros divorcios. El divorcio queda hecho y ya dejan a salvo el derecho de propiedades, hijos, lo que sea, pero el divorcio queda instaurado en ese momento. Y hasta donde yo sé, los primeros fueron por agresiones. Pues bueno, creo que no hay nada nuevo, ¿no? Sigue dándose este tema. Pero qué terrible que quienes tal vez vivían en la ciudad en ese tiempo, pues tuvieron estos beneficios, ¿no? De poder decir, me quiero divorciar, me quiero separar, pero retomando el tema de la mujer campesina, eran mujeres que tenían que aguantar y continuar en este camino, ¿no? Con su pareja, estando dentro del movimiento armado. Yo creo que ha de haber sido todavía más difícil, ¿no? Aun y cuando padecían todas estas vejaciones y estos maltratos, pues no había modo de separaras, ¿no? A menos que salieras huyendo de donde estabas con esas tropas y fueras a buscar
a otra persona, pero lo que decía el general Francisco Villa, ¿no? Los hombres podían enfrentarse entre ellos por una mujer. Así es. Fíjate que yo creo que, como hace rato te comentaba, la mujer, sin importar la clase social, también decidió entrar a las filas revolucionarias, porque consideraba que los ideales eran los correctos. Tal vez muchas de ellas estaban conscientes que a lo mejor no iban a ver todos esos beneficios, pero a lo mejor los beneficios los podían disfrutar a sus hijos. Yo he creído que la mujer campesina pues tenía que acompañar a su marido, ¿no? Porque la obligaban, o a veces ellas mismas decidían estar ahí. Pero había otras mujeres de las clases sociales altas o medias que escuchaban, ellas se volvieron como las confidentes de sus maridos, o siendo jóvenes eran confidentes del abuelo, del hermano, del padre, que podían escuchar estos ideales, ¿no? Y creo que no podíamos visualizar que Adela Velarde Pérez, la famosa Adelita, haya salido de su casa a la edad de los 12, 13 años, ¿no? Ella nace en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ella desde muy joven decide enrolarse en las filas del movimiento revolucionario. Efectivamente. Pero, ¿cómo es posible que una chica de 12, 13 años tome la decisión de salir de su casa, ¿no? Y cómo conocía todo el movimiento y cómo conocía los ideales. Pues claro, alguien en su casa le pudo haber platicado, alguien escuchó a alguien, ella se volvió la confidente de alguien que pudo conocer todo lo que estaba sucediendo afuera, y desde su visión dijo, pues voy a ayudar, ¿no? Porque se enrola con esta Leonor Villegas en un grupo de enfermeras voluntarias, que se convierte en la Cruz Blanca Neutral, en ese tiempo, y pues ella se vuelve enfermera del Ejército Constitucionalista, ¿no? Entonces no únicamente fueron mujeres ya casadas, sino mujeres niñas, podríamos decir, que decidieron unirse al movimiento revolucionario, ¿no? Y gracias a Adela Velarde Pérez y a un enamorado que tenía por ahí, nosotros tenemos el corrido de las Adelitas, ¿no? Llamado Antonio, no recuerdo el apellido ahorita, pero el nombre era Antonio. Ajá. Del Río. Del Río, exactamente. Del Río. Que es el que queda enamorado de Adela, por eso compone el corrido, y ahí manifiesta que si Adela se fuera a otro lugar, él la seguiría por tierra y por mar, ¿no? Oye, y esa es la razón por la cual él solicita su baja en el ejército y se incorpora como camillero, ¿no? De la Cruz Blanca Neutral, ¿no? Para estar junto con Adela. Y lo curioso es que a partir de este corrido, a todas las mujeres revolucionarias les dan el mote de Adelita. De Adelitas. Pues yo me imagino que sí ha de haber muchas Adelitas que han de haber prendado el corazón de otros, porque si pudiéramos ver las fotografías del maestro Casasola, de aquellas mujeres con su cara sucia, su rebozo roto, pero con todo el amor hacia alguno de estos soldados, uno podría entender que la canción de Adelita no fue escrita nada más para ella, sino fue para todas esas mujeres que dejaron el corazón prendado de algún otro soldado, ¿no? Y creo que no debe haber sido únicamente del ejército villista, sino también del otro lado. De otras facciones, totalmente. ¿No? De otras fracciones. Otra mujer también importante que creo que viene dentro de la misma línea es Valentina Ramírez. Valentina Ramírez, que de manera muy similar que Amelia Robles, entran a las filas revolucionarias, ¿no? Pero el general Francisco Villa le gustaban las mujeres, por eso tuvo tantas mujeres y tantos hijos, pero no le gustaba que las mujeres estuvieran dentro de su movimiento armado, ¿no? Tendría sus razones muy personales. Él decía que los hombres podían pelearse por ellas. Yo creo que el general también estaría involucrado en alguna que otra pelea por algún amor, pero
muchas de estas mujeres tuvieron que entrar al movimiento vestidas de hombre, ¿no? Que fue el caso de Valentina Ramírez, quien se hace llamar Juan Ramírez. Llega a tener el cargo de teniente en el movimiento armado, pero resulta que la descubren en algún momento porque, pues, azares del destino, tal vez se le cayó el sombrero y le descubrieron las trenzas, o tal vez a través de la ropa pudieron ver que tenía algo más, ¿no? Que no tenía un hombre, y pues al descubrirla, obviamente, pues no puede continuar en el movimiento armado, ¿no? Pero Valentina Ramírez, también fue popularizada por un corrido muy famoso. Efectivamente, Valentina Ramírez es originaria de Tamazula, Durango, y también es una de las musas para hacer un corrido demasiado bello, la Valentina, y también a través de eso a otras personas se les empezaron a llamar las Valentinas. Las Valentinas, exactamente, ¿no? Creo que estos corridos son los más famosos, el de la Adelita, el de la Valentina, y que a través de ellos podemos conocer un poquito más acerca de lo que sucedía dentro de las filas de la Revolución, ¿no? Todas estas personas que no únicamente estaban con un fusil, sino también a través de una guitarra nos mostraron lo bueno y lo malo de este movimiento armado. Pero yo les comentaba aquí a otra persona que también es importante y que cabe mencionarla, que de manera muy similar como Valentina Ramírez, fue Amelia Robles, una mujer aguerrida que también decidió entrar a las filas revolucionarias, pero vestida de hombre. Y ella fue conocida como el general Amelio Robles. El coronel Amelio Robles. El coronel. Se hace general ya al acabar el movimiento armado, le dan el grado superior siguiente. Amelia Robles, conocido como el coronel Amelio Robles, era un coronel zapatista que tenía a su cargo soldados revolucionarios y ganaba sus batallas, hasta que llega un momento en que ella avisa de que no es Amelio, sino Amelia, y toda la gente se le voltea, incluyendo el mismo Zapata. Yo creo que este tema en donde tú dices, oye, yo estoy haciendo todo esto por el movimiento armado y quiero que sepan quién soy en realidad, ¿no? Ya he defendido, he conseguido muchos triunfos y dices, bueno, yo creo que después de todo esto que estoy exponiendo, pues ahora voy a mostrar quién soy, pero me parece que no es el caso únicamente de ella, ¿no? Fue el caso tal vez de muchas mujeres que estuvieron dentro de las filas zapatistas o villistas y que tuvieron este desenlace tan terrible, pero en el caso del coronel Amelio Robles, él continuó con un grupo de mujeres, ¿no? Luchando. Exacto, y sigue ganando batallas, y eso hace que sus soldados regresen otra vez con ella, siguiéndose vistiendo de hombre, y el mismo Zapata también la reconoce. Algo muy importante es que dentro de los anales de la Secretaría de la Defensa hay muchísimos expedientes de mujeres. Entre ellos hay 4 que son muy importantes y que la Secretaría de la Defensa los tiene, digamos, en un nicho, por decirlo, que es la Valentina, es la Adelita, Amelio Robles, pero aparece como el coronel Amelio Robles, y María Bernal, mejor conocida como María Pistolas. María Pistolas. Son las 4 mujeres que la Secretaría de la Defensa reconoce de alguna manera por sus acciones. Yo creo que otra mujer que deberíamos mencionar, por todo lo que hizo en cuanto a los movimientos feministas, es Hermila Galindo, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir? Hermila Galindo Acosta, y a veces se ponía de topete, que era el apellido del marido. Fue profesora, fue activista, fue escritora, y desde su trinchera
empezando a hacer pasquines, periódicos, hablaba del mal gobierno. Se le reconoce de alguna manera más emblemáticamente en el sexenio pasado, cuando aparecen los billetes de 1,000 pesos, junto con otra de las mujeres más importantes del movimiento armado, dentro y posterior, que es Carmen Cerdán la Triste. Ella es la que hace las primeras organizaciones de mujeres veteranas para darles un seguimiento a sus vidas, dándoles pensión, tierra, trabajo. A eso se dedicó posteriormente Carmen Cerdán. Es muy interesante, como yo les decía en un principio, el haber investigado sobre todas estas mujeres, porque no terminaríamos de hablar de todos esos nombres que han vivido en el anonimato. Muchas de ellas estuvieron siempre detrás de sus parejas, de sus esposos, de los hombres que encontraron dentro del movimiento y que compartieron los ideales. Mujeres que estuvieron en los movimientos maderistas, obregonistas, villistas, zapatistas. Todas estas mujeres que hoy, en esta invitación que nos hacen, hemos querido hacer un pequeñísimo homenaje a todas y cada una de ellas, y pues también a la abuela de el doctor Francisco Villa, Austreberta Rentería. Exacto, Austreberta Rentería Ortega. Austreberta Rentería Ortega. Pero sí quiero hacer una aclaración rápido. Mi abuela es la esposa del general, en la etapa en que el general ya lo está combatiendo. En la etapa cuando el general Villa es lo que es, su esposa es Luz Corral. Y aunque no es mi abuela, igual se le tiene un absoluto respeto, porque gracias a lo que hacía Luz Corral es que el general podía dejar la casa en paz, los hijos, irse a las batallas. Lo que él decía, ¿no? Que no quería a las mujeres dentro del movimiento armado porque ellas deberían estar a cargo de la casa y de los hijos, ¿no? Alguien tenía que darle continuidad a todo esto que era importante, la familia, ¿no? Pues agradecemos nuevamente la invitación al Poder Judicial. Siempre es delicioso platicar contigo y siempre quedan muchas cosas por seguir comentando. Agradecemos muchísimo la invitación y pues esperemos que todos estos nombres se sigan mencionando y todas las que están anónimas pues podamos seguirlas sacando a la luz. Muchas gracias, Franca. Muchísimas gracias a ustedes, gracias al Poder Judicial.